Pues muy buenos días a todas. Es un gusto saludarlas, pero también un poquito de nervios, ¿verdad? Pero bueno, pues yo quiero compartirles algo que siento que Dios me ha estado hablando. Y ya ven que hace 8 días pues nos hablaban acerca de guardar nuestros ojos, nuestra boca, pero yo estaba leyendo y cada vez que yo leía algo, me hablaba acerca del corazón, ¿no? Y entonces, yo me puse a pensar que el corazón es un órgano, pues sí, muy importante para empezar, pues físicamente, ¿verdad? No sé si ustedes han visto imágenes de un corazón cuando está enfermo y cuando está sano, pero un corazón enfermo está cubierto de grasa, está cubierto de grasa y obviamente que cuando un corazón está enfermo, no puede bombear bien la sangre a todo el organismo. Y yo me sorprendí mucho porque siempre nos dicen, ¿verdad?, que cuidemos la alimentación, nos están dando recomendaciones, que cómo están los niveles de colesterol, de triglicéridos y ya saben, ¿no? Entonces, pues viendo eso, me empecé a buscar en la palabra de Dios y hay algo que seguramente todas han leído, ¿verdad? Cuando Dios le hacía la recomendación al pueblo de Israel y que decía, quita la grosura de tu corazón. Fíjense cómo es tan importante ese órgano, es vital en nuestra vida física, pero también en nuestra vida espiritual. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar miles de recomendaciones acerca de cuidar nuestro corazón, porque el corazón tiene que ver con precisamente nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestros sentimientos. Entonces, yo estaba leyendo y fíjense que aquí quiero leerles primeramente en Lucas 6:45, Lucas 6:45, si lo tienen todas. ¿Y qué es lo que dice? Eh, Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y efectivamente, dice que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? En Proverbios nos dice precisamente que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y fíjense, es algo real, no solamente en lo espiritual, sino aún físicamente, ¿no? De él mana la vida. Si la sangre no bombea, pues nos morimos. Y entonces, haciendo referencia a esto, cuando nosotros también tenemos un corazón espiritual que está enfermo, pues definitivamente también va a hacer estragos en nuestra vida espiritual. Y miren, yo encontré algo interesante, seguramente ustedes lo han notado. Aquí en el Evangelio de Marcos, Marcos, capítulo 6, eh, quiero solamente hacer referencia para no leer todos los versículos. Y seguramente ustedes en su Biblia dice Jesús anda sobre el mar. Y aquí ya sabemos la historia, ¿verdad? Que los discípulos iban en la barca remando, pero les costaba mucho trabajo porque dice que hacía un fuerte viento. Y entonces Jesús se les apareció andando sobre el mar y se subió a la barca. Pero aquí quiero leer el versículo 51 y 52 y dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y eso me llamó mucho la atención porque aquí dice que ellos estaban maravillados y dice que porque no entendían lo de los panes. Y es que precisamente en versículos anteriores nos encontramos con la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y dice que ellos no entendían y solamente se maravillaban de los milagros de Jesús. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que ellos que ya caminaban con Jesús, incluso en unos versículos anteriores,
dice que los mandó en la misión de los 12 discípulos, y que ahí los discípulos fueron, predicaron el evangelio, hicieron milagros, señales, pero su corazón estaba endurecido. Y entonces por eso no entendían todo lo que Jesús estaba haciendo, los milagros. Ya ven que luego había parábolas que ellos decían, no las entendemos, Jesús, por favor, explícanoslas. Y es porque tenían un corazón endurecido. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿cuántas veces nosotros caminamos con Jesús, asistimos a las reuniones y vamos y todo muy padre, ¿no? Y Dios nos toca, o sea, Dios nos hace milagros, así como los discípulos pueden ver estos milagros, pero nuestro corazón está endurecido. Y si nosotros queremos realmente que haya un avivamiento en nuestra vida, pues nuestro corazón tiene que estar sano, tiene que estar dispuesto para recibir toda la revelación, todo lo que Dios nos quiere dar. Y entonces, pues yo empecé a buscar acerca de un corazón endurecido y no, hombre, vienen muchas cosas, me sorprendí, ¿verdad? Pero por falta de tiempo, pues voy a procurar ser breve, pero aquí, primeramente, quisiera que viéramos en Hebreos 3, Hebreos 3, versículo 12 y 13. Les voy a leer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí hay dos palabras claves, ¿no? La primera es corazón malo de incredulidad y engaño del pecado. Un corazón endurecido es incrédulo y generalmente en él hay pecado. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad es la falta de fe en Dios. Y esta falta de fe nos lleva a un estado de escepticismo, o sea, dudamos de la verdad. O pensamos que no tiene eficacia, ¿no? A lo mejor hemos encontrado gente que cuando uno le dice, o a lo mejor hasta a nosotros nos pasó cuando recibes a Cristo y que te dicen solamente haz esta oración y tú ya puedes ser salvo. Si hoy te mueres, vas a la presencia de Dios. ¿Y cuántas personas dicen, solo con una oración? Ay, no lo puedo creer. Pero si tú le dices, hay un remedio que con esto, si tú haces esto y aquello, eso sí lo creen, eso sí me puede sanar, eso sí me puede funcionar, ¿verdad? Entonces, esa es lo que hace que, como nuestro corazón está endurecido, no creemos a la verdad de Dios. Eh, Pensamos que puede más, a lo mejor algún recurso, algún remedio que sea más eficaz que el poder de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de decir, bueno, ¿qué hay en mi corazón donde estoy dudando de lo que Dios me está diciendo, de sus promesas? Hay desconfianza, ¿verdad? O sea, como que no creemos totalmente. Y otra cosa que aquí vemos dice el pecado. Y ya sabemos, el pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. Pero fíjense que el pecado hace que nuestro corazón se vuelva insensible. El pecado puede cauterizar incluso nuestra conciencia. Una persona que continuamente vive y practica el pecado, llega un momento en que para él ya nada es malo. O sea, podemos encontrar y oír noticias de que hay alguien que comete algo, un crimen o algo, y que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo llegó a eso? ¿Por qué hizo ese acto, no? Pues porque precisamente dice que ya su conciencia está cauterizada. Nosotros, cuando no conocemos a Cristo, nos regimos por la conciencia, ¿verdad? Y a veces cuando todavía no conocíamos la palabra, a mí me pasaba que yo decía, ay, es que yo siento que esto que estoy haciendo está malo y no, y como que te pones nerviosa y como que hay algo que te está inquietando, pues esa es la conciencia. Pero cuando hay pecado, entonces el corazón está tan endurecido que definitivamente dice que ya nuestra conciencia no siente.
nuestro corazón se vuelve insensible y no nos permite ver nuestra condición. Eh, a veces hay cosas que cometemos o actitudes que ni nosotras mismas llegamos a identificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta, lo hacemos como en automático, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar cuidando cuál es la actitud de nuestro corazón. Y fíjense, aquí les voy a leer en Mateo 13:15, en una versión que es de las Américas, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se ha engrosado y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, eh, Jesús se refería a su pueblo en este caso, pero muchas veces nosotros podemos estar en esa condición, ¿verdad? En que a veces nos volvemos insensibles o no estamos escuchando la voz de Dios completamente y esto se refiere a que nuestro corazón se ha engrosado. Por eso es la recomendación que Dios nos hace. Quita toda esa grosura de tu corazón para que nuestro corazón se mantenga sano. Ahora, aquí ya les comenté, primeramente un corazón endurecido es incrédulo, hay pecado, pero también hay otra cosa, nos puede llevar a una ceguera espiritual. Les voy a leer aquí en Segunda de Corintios 3:14 en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy cada vez que leen el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo, efectivamente. Incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, sabemos que el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, pues cumplen con la ley, ¿verdad? Pero no se trata solamente de cumplir la ley, sino que cuando Jesucristo nos revela su palabra, y realmente que nosotros llegamos a tener una relación con Él, nuestra vida es transformada completamente. Pero si el corazón está endurecido, muchas veces hay esa ceguera, ese velo. Y tal vez han oído comentarios de personas, ¿verdad? Que, que apenas van caminando con el Señor, que apenas han tenido su nuevo nacimiento, pero muchas cosas no las entienden, porque ese velo va siendo quitado a medida que nosotros vamos conociendo más a Dios, porque Cristo es el que quita el velo de nuestras vidas para que podamos ver la verdad. Y bueno, todavía hay más de un corazón endurecido. Y otra cosa, otra característica que puede tener un corazón endurecido es el orgullo. Y quisiera que por favor, Clemen, si nos puedes leer Santiago 4:6, por favor. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Amén. Hay algo que a Dios, bueno, sabemos que Dios, o sea, no le gusta el pecado, pero si hay algo que Dios dice que no le gusta, que aborrece, es el orgullo. ¿Y por qué el orgullo? Si nosotros buscamos en la Biblia y vemos cómo fue la caída de Satanás, fue a través de que él tuvo una actitud de orgullo, de soberbia, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos una actitud de soberbia, quiere decir que no estamos reconociendo que dependemos de Él, que solamente Él es el que nos puede ayudar. Y aún en nuestros logros, todo lo que nosotros podemos hacer, todo es darle gloria a Dios, porque por medio de Él es que nosotros primeramente hemos tenido vida y vida eterna. Y cuando le reconocemos a Él como nuestro Señor, entonces cambian las cosas. Fíjense, dice, Dios resiste a los soberbios, o sea, es algo que cuando tú resistes algo es porque no lo soportas, pero dice, pero da gracia a los humildes. Y cuando nuestra actitud cambia, es cuando viene la ayuda de Dios. Ahora, el corazón endurecido también puede tener falta de perdón
y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y solamente quiero referirme a este ejemplo cuando Jesús les relata esta historia de dos siervos, si se acuerdan que eran deudores. Un siervo le debía al amo, pero a la vez un consiervo tenía deuda con él, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Solamente les voy a leer dos versículos de esta historia que está en Mateo 18, 28, y dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y luego aquí, pues ya sabemos que se entera el amo, el patrón, y entonces le dice en el 33, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y esto nos está hablando de que cuando nosotros tenemos falta de perdón, estamos como en una cárcel, llegamos a estar presos. ¿Por qué? Porque eso nos ata, nos pone ataduras. Cuando nosotros no perdonamos, entonces en nuestro corazón vamos guardando todas esas ofensas, vamos guardando todas esas heridas. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro corazón se va engrosando. Y no sé si ustedes se han fijado, eh, eh, yo a veces me pongo a analizar por qué tengo con ciertas conductas o ciertas respuestas con las personas o veo a las demás personas, ¿no? Cuando hay personas que me contestan de una manera, pues muy, a lo mejor muy grosera, y yo siempre me pongo a pensar, ¿qué habrá en su corazón? ¿Por qué será así esa persona? Y es que, ¿qué es lo que pasa? Pues seguramente ha de haber alguna de estas cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que muestra nuestro corazón. Acabamos de leer al principio que dice que nuestro corazón habla de nuestra boca, perdón, habla de la abundancia del corazón. ¿Y qué pasa cuando hay falta de perdón? Pues estamos como atados, no hay esa libertad. En cambio, si nosotros perdonamos, viene una libertad. Y está comprobado médicamente que cuando nosotros perdonamos algo, yo he escuchado hasta terapias de psicólogos que llevan a la persona a pedir perdón, o sea, que perdonen y todo, porque eso les trae una libertad físicamente y aún en su salud. Imagínense si eso lo hace de manera física, pues obviamente espiritualmente todavía ahí se desatan ataduras, cosas que nos están a lo mejor enfermando, ¿verdad? Porque eso es real, es real. Hoy hasta la medicina tiene ciertas terapias donde llevan a la gente a que tengan ese tipo pues como de tratamientos donde les piden que si tienen algo en contra de alguien, o sea, no se los manejan así de perdona o simplemente empiezan pues con ciertas pláticas donde los llevan a reflexionar, ¿no? En cosas que ellos se sienten tal vez ofendidos. Pero aparte, fíjense que la falta de perdón nos puede llevar a una amargura. Y vamos a leer aquí en Hebreos 12:15. Mamita, tú lo puedes leer, por favor, Hebreos 12:15. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de perdón, en nuestro corazón se empieza a formar una amargura. Pero esa amargura no solamente afecta a nuestra vida, sino que afecta a los demás. Imagínense convivir con una persona que tiene amargura.
Yo digo, qué difícil será para los hijos, para el esposo, para tus compañeros de trabajo, ¿no? Cuando convivimos con este tipo de personas que hay amargura en su corazón. Dice que todo lo contamina y después no solamente es la mamá, después resulta que la hija también es así o el esposo. ¿Por qué? Porque eso se va propagando. Y aquí nos da esa recomendación de decir, cuidado, cuidado que no brote ninguna raíz de amargura, porque eso puede contaminar y daña mucho. Ahora, un corazón endurecido también es aquel que no obedece, que es terco. Cuando no obedecemos es porque hay algo en nuestro corazón que no ha sido eh, tratado y entonces, ¿qué pasa? Pues no queremos obedecer. Y además dice que un corazón que se vuelve terco. Y muchos han leído el pasaje, seguramente, de cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y que se acuerdan que cuando iba Moisés con el faraón, ¿qué pasaba con el faraón? Dice que él endurecía el corazón y que no quería obedecer la voz de Dios, porque en este caso era un mandato que Dios había dado y Moisés se lo explicó claramente, le dijo, Dios nos ha ordenado que vayamos y ofrezcamos sacrificio, tenemos que irnos de Egipto. ¿Y qué hacía Faraón? Dice que endurecía su corazón. Pero esto que hizo Faraón, de verdad me sorprende mucho porque tuvieron que pasar 10 plagas para que él realmente hiciera la voluntad de Dios. Y esas 10 plagas prácticamente destruyeron Egipto. Es más, ahí relata, ¿verdad? Que varios egipcios, hasta ellos mejor creían las palabras de Moisés. Cuando va Moisés y le dice, ¿sabes qué? Va a venir una plaga sobre el ganado, por favor, guarda tu ganado porque si no, va a morir. Y dice que mucha gente de los egipcios, los que creyeron, que ellos sí guardaron a su ganado. Y los que no, pues obviamente vino la muerte sobre el ganado. Entonces, aquí nos damos cuenta que un corazón que que está endurecido y que no obedece, se pone así como duro, terco, ¿verdad? Y a veces, ¿cuántas ocasiones hemos visto que gente, a pesar de que está pasando circunstancias difíciles, no obedece y dice, no, 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 esto es lo que se tiene que hacer porque yo creo que eso es lo correcto, eso es lo mejor. Y a veces, o sea, lo que estábamos viendo, ¿no? Como un corazón endurecido y con falta de perdón. Y si no quieres obedecer, aunque estés enfermo y dices, no, pero yo no lo perdono. No, 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 no. Y tenemos actitudes así de decir, oye, pero es que la palabra de Dios dice que tienes que respetar a tu esposo, que tienes que honrarlo. No, no, no. Pues que empiece él, pues él que empiece, porque si él no ha sembrado, ¿cómo quiere cosechar? Cuando Dios nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad? Que nosotros cambiemos ese tipo de actitudes. Y nosotros seguimos en esa actitud de pensar, es que lo que yo pienso es lo correcto. Y miren, aquí en Isaías 1, capítulo 5, sabemos que Isaías es el libro donde, pues obviamente Dios había dado una profecía de que tenían que arrepentirse porque iba a venir un castigo, ¿verdad?, sobre el pueblo si no se arrepentían. Pero aquí también dice, han sido, Isaías 1, 5 y versículo 6 dice, se los voy a leer en otra traducción, que es la traducción lenguaje actual. Dice, han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie se las ha curado, ni las ha vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Y de verdad, o sea, este tipo de actitudes, pensamos que el hecho de ceder, que el hecho de decir, me equivoqué, perdón, voy a cambiar de dirección o algo, pensamos que es
una actitud de debilidad. No, pero es que ¿cómo van a decir cómo voy a decir que me equivoqué? Y fíjense, yo apenas estaba platicando con una chica que nos estaba contando que ya se recibió de abogada y dice que pues ya la mandaron a trabajar a una dependencia, pero que ella se sorprendió mucho porque le tocó ver el caso de un patrón de una empresa donde habían despedido a unos empleados. Y que bueno, los empleados fueron, pues exigieron sus derechos, pusieron su demanda y todo, pero que el patrón no quería darles su liquidación y que decían, no, y no, no, pero es que mire, le señalaban la ley conforme a la ley y todo, y no. Pues ¿saben qué prefirió hacer el patrón? Dijo, yo prefiero pagar un abogado para ganar el caso y no me importa gastar más dinero. O sea, él iba a gastar más dinero contratando un abogado que darles la liquidación a los muchachos. Y yo, o sea, me sorprendí, dije, sí, no cabe duda que cuando tú tienes un corazón terco y aferrado, o sea, aunque veas lo que veas, nada te mueve. ¿Y eso qué significa? Pues que es un corazón que está endurecido. Y la verdad dice, esta chica dice, yo cuando vi que los muchachos se fueron tristes, porque pues hasta eso ya habían llegado a un arreglo, bueno, mire, denos tanto y pues ya ahí queda el asunto. El patrón no quiso. Dijo, no, 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 saben que yo no les voy a dar nada y prefiero contratar a un abogado. Yo quiero ganar el caso. Y te pones a pensar, ¿no? O sea, qué barbaridad. O sea, aparte, pues los muchachos se fueron sin su liquidación, es sin trabajo, perjudicados solamente por una actitud que de una persona que no quiere ceder, que no quiere obedecer, es terco, ¿verdad? Y aquí fíjense este, en Jeremías 16:12 dice, les voy a leer en la versión de Dios habla hoy, y ustedes han sido peores que sus antepasados, pues cada uno ha seguido tercamente las malas inclinaciones de su corazón y no me ha obedecido. Qué triste, ¿verdad? Cuando Dios se da cuenta que el pueblo, su pueblo, no obedecía. Y fíjense, por a veces por ese tipo de actitudes nosotros no alcanzamos las promesas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Dice que no alcanzaron la promesa de llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido y no obedecían a Dios. Y cuando Dios les decía, hagan esto, no querían, o sea, decían, no, 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 es que casi, casi decían, Dios se equivocó, nos está mandando por otro camino, Dios se equivocó porque aquí no hay agua, Dios se equivocó porque aquí no tenemos de comer, pero era un corazón que no alcanzaba a ver cuál era la voluntad de Dios. Entonces, por lo mismo, pues no querían obedecer y, y eso es algo que realmente, pues también nos perjudica, ¿verdad? Y no solamente a nosotros, sino puede perjudicar pues a nuestra familia. Y bueno, ya vimos cómo puede estar la condición de un corazón cuando está endurecido, pero ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, pues analizarnos, ¿no? O sea, analizar qué tipo de actitudes yo llego a tener. A veces a lo mejor he sido orgullosa, a lo mejor tengo falta de perdón, todo eso que nosotros ahorita acabamos de leer en la palabra de Dios y que nos muestra un corazón enfermo, pues tenemos que tomar acciones, ¿no? Para que ese corazón esté sano. Y primeramente, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Quieras leer primera de Juan 1:9, por favor? Es un versículo que conocemos mucho. Dice así. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Tiene que haber arrepentimiento. Y lo primero es reconocer estoy mal. O sea, siempre nos han dicho, ¿no? Que un enfermo
primero tiene que reconocer que tiene necesidad de un doctor, ¿verdad? Para poder ir y consultar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, reconocer nuestra condición. Cada una de nosotros sabemos en qué estamos batallando, ¿no? Acerca de actitudes. Y yo sé que hay muchas, muchas más en la palabra, pero lo que hoy estamos leyendo y viendo, ¿qué puede ser? Que a lo mejor hay pecado. ¿Puede haber pecado? Claro que sí, ¿no? A lo mejor tenemos una ceguera espiritual o tal vez tenemos orgullo o seguramente no estamos obedeciendo algo que Dios nos está pidiendo y no lo hacemos. Bueno, cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, pues si ya reconocimos, ahora nosotros tenemos que llenar nuestro depósito, en este caso nuestro corazón, de la palabra de Dios que more en nuestro corazón y que además la practiquemos. Aquí en Santiago 1:25, yo les voy a leer, dice, es en la Reina Valera contemporánea, dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad y no se aparta de ella, ni se ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios more en nosotros y la practiquemos nos va a traer muchos beneficios, nos va a traer bendiciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios, cuando mora en nosotros, nos limpia, quita de nosotros precisamente el orgullo, la ceguera espiritual, la falta de perdón, porque la palabra es poderosa, es viva y eficaz para hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, ¿qué otra cosa tendríamos que hacer? Pues que haya un continuo perdón. Como seres humanos sabemos que somos imperfectos y que seguramente nos ofenden, pero nosotros también ofendemos a otros. Y esto, pues no lo tenemos que llevar al plano de tomarlo como algo personal, sino que realmente que nuestro corazón, como está ya cubierto con la palabra de Dios, entonces fácilmente vamos a perdonar, ¿verdad? Fácilmente vamos a pasar por alto la ofensa, porque entonces nos damos cuenta que eso es lo que trae salud a nuestra vida, a nuestro corazón, y entonces es importante que tengamos este continuo perdón. Aquí en Efesios 4:31 y 32, me gustó mucho esta versión en la traducción lenguaje actual y dice, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Fíjense, aquí dice que haya un continuo perdón, pero me llama la atención que dice, no griten ni insulten a los demás, pues con eso vamos a evitar, ¿verdad? Ofender a alguien más. O sea, aquí nos da la clave, o sea, si tú tratas bien a una persona con respeto, o que no la ofendas, pues va a estar difícil que tú la estés ofendiendo y que surja eso, ¿no? Que surja cosas que nos lastimen y que después tenemos que estar pidiendo perdón. Otra cosa que tenemos que hacer para tratar nuestro corazón es tener un corazón agradecido. Porque cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, eso nos libra precisamente de la soberbia, porque cuando agradecemos estamos reconociendo que todo proviene de la mano de Dios. Y el mejor antídoto para el orgullo y la soberbia es el agradecimiento, ¿verdad? Cuando reconocemos que una persona me ha hecho un favor, que alguien me está, pues no sé, dando una palabra de ánimo, si alguien me está enseñando algo, entonces yo agradezco que eso puede bendecir mi vida y me libra del orgullo. Y por último, un corazón que, que tiene que ser tratado, también tiene que ser que haya humildad
en ese corazón. Y quisiera leer aquí en Mateo 11:29, mamita, ¿lo puedes leer? 11:29, Mateo 11:29. Sí, claro, con gusto. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles por qué yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Gracias. Este versículo a mí me encanta cuando lo leo y hasta lo busco en varias versiones. Este que acaba de leer mi mamá es en la Nueva Traducción Viviente, pero Jesús mismo está hablando y dice, en la versión, en la otra dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, ¿verdad? Y aquí dice, humilde y tierno de corazón. Y yo me imagino cuando Jesús anduvo aquí en la tierra y que ya ven que los niños se le acercaron y todos los discípulos le decían, no, 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 déjenlo, dejen en paz al maestro. Pero Jesús, ¿qué hizo? Tuvo una actitud de ternura, de humildad. O sea, él no dijo, sí, yo solamente soy el hijo de Dios y vengo a enseñar. No, él de verdad se compadecía de las almas y una persona humilde, en nuestro caso, es aquella que reconoce sus errores, que puede aprender de los demás y que no subestima a las personas, ¿verdad? Al contrario, dice la palabra que tengamos a nuestro prójimo en más estima que nosotros. O sea, no podemos decir, ay, es que no estudió, es que no tiene la posición económica, es que no tiene un título. Nada de eso, nada de eso es realmente algo que valga la pena en el reino de Dios, porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser humildes y tiernos de corazón como Jesús, porque Él nos dijo, aprendan de mí, y entonces, un corazón tierno, ¿qué se les viene a la mente? A mí, por ejemplo, se me viene a la mente que tenemos que ser cariñosos, amorosos, así como lo era Jesús, ¿verdad? Que cuando Jesús iba caminando y que toda la multitud dice que lo apretaba, lo querían tocar, le querían hablar, pero que él miraba a lo lejos y se fijó en una mujer que iba a enterrar a su hijo y era una viuda. Y fíjense cómo Jesús, yo me pongo a pensar que en todo este mundo nos empezó a mirar a cada una de nosotras. Y Jesús vio la necesidad de cada una, vio la necesidad de Fanny, vio la necesidad de Ale, o tal vez vio la necesidad de mi mamá. Todas teníamos una necesidad y cómo Dios tuvo esa ternura para venir, para revelarse a nuestras vidas y para que realmente nosotros le pudiéramos conocer. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta, pues a esta etapa de poder tener un corazón humilde y tierno, es porque ha sido trabajado por Dios, ¿verdad? Es porque ha sido de veras tratado, pero porque nosotros hemos estado dispuestas a decir, Señor, te entrego todo. Perdóname, reconozco mi condición y quiero que ese corazón esté humilde y tierno para poder agradarte a ti primeramente y poder bendecir a los demás. Y y pues esto es lo que yo les quería compartir. Vamos a orar. Espero que Dios hable a tu corazón y realmente haga una obra poderosa en cada una de nosotras, ¿verdad? Porque ciertamente necesitamos que la intervención de Dios en nosotros, porque estamos en un mundo difícil, en un mundo lleno de pecado, donde fácilmente nuestro corazón se puede endurecer. Pero si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, caminamos con Él, Él va a hacer que nosotros podamos tener ese corazón humilde y tierno, manso, ¿verdad? Como Jesús lo era. Y vamos a orar. Si quieres cerrar tus ojos. Y Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú conoces la necesidad de nosotras. Y te entregamos todo, Señor. Todo lo ponemos delante de ti. Queremos entregar nuestros corazones. Queremos entregar nuestras necesidades, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres
nuestro Padre Celestial, que tú, Señor, viniste a nuestro encuentro y, Señor, tú nos diste, Señor, primeramente la salvación. Nos lavaste con tu sangre preciosa y tu gracia quitó toda nuestra vergüenza. Gracias porque nos podemos acercar a ti y si tenemos alguna, Señor, algo que esté estorbando para podernos acercar a ti, que tu Espíritu Santo nos revele el amor tan grande que tienes, que tú nos aceptas y que no hay pecado más grande, Señor, que tú no puedas perdonar. Al contrario, que nos podamos acercar a ti confiadamente a ese trono de gracia, donde podemos recibir, Padre, tu palabra de ánimo, tu palabra de vida, de consuelo y, ¿por qué no, también una palabra de corrección? Pero es una palabra, Padre, que nos va a librar de todas esas circunstancias que nos pueden llevar a la depresión, que nos pueden llevar, Señor, a cosas, Padre, que destruyen nuestra vida. Pero hoy, Señor, las entregamos delante de ti y te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios que escucha nuestras oraciones y que conoce cada una de nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo la vida de cada una de mis hermanas, sabiendo que tú eres el que suple sus necesidades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a todas, Pastora Viri, gracias.